Seguimos con Cartas sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos. Vamos con lo anunciado. Conversamos ahora con Gabriel Espinosa, quien es economista y exdirector del Banco Central de Bolivia. Señor Espinosa, buenas noches, bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde Televisión Universitaria La Paz. Gracias por acompañarnos. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Señor Espinosa, la libre importación de combustibles provocó la demanda de dólares y el incremento de la cotización en el mercado paralelo del dólar en las últimas horas. Sí, de manera indirecta es muy probable que lo haya hecho. Lo que pasa es que el gobierno, al tratar de mantener este sistema de subsidio doble o de subsidio parcial, pues ha generado un cambio en las expectativas de la población. Algunas personas han empezado a intuir que ante la necesidad de importación directa o incluso ante la comercialización de combustibles a un tipo de cambio a un precio de combustibles de entre $1.20 y $1.40, cuando el tipo de cambio paralelo está hoy día rondando los 12 bolivianos, podría traducirse en inflación y por lo tanto han empezado a buscar divisas, ya sea a través del mercado paralelo o a través del mercado de criptoactivos, buscando USDTs. Ambas cotizaciones han empezado a subir. Obviamente esto ha generado todavía mayor preocupación por algunos otros agentes que, por ejemplo, necesitarían dólares para importar combustibles y por lo tanto también las presiones del tipo de cambio en los bancos se han empezado a sentir. Entonces, en definitiva, gran parte el incremento de las cotizaciones que hemos visto en los distintos mercados cambiarios estarían relacionadas a las expectativas que han desatado esta implementación o este intento de quita parcial del subsidio de combustibles. En este sentido, señor Espinosa, se cae la teoría del gobierno de responsabilizar a los bloqueos respaldados por Evo Morales y sus seguidores a este incremento en el mercado paralelo de la divisa extranjera. Sí, absolutamente sí, por dos motivos principales. El primero de ellos tiene que ver con la temporalidad. Obviamente los bloqueos han pasado ya hace un par de semanas, por lo tanto las personas hoy día no están respondiendo al efecto que podrían tener conflictos pasados en la dinámica económica de hoy. Y el otro elemento tiene que ver con las exportaciones. Escuchaba yo que algunos funcionarios del gobierno actual responsabilizan a la caída de las exportaciones, vinculan, mejor dicho, la caída de las exportaciones a los bloqueos. Hay que recordarle a los funcionarios gubernamentales que cuando un exportador envía productos al exterior no recibe inmediatamente las divisas, es decir, la caída de exportaciones de hoy día no tiene un impacto directo en la caída de oferta de divisas hoy, sino que más bien van a verse estos efectos recién en los próximos meses. Para que te des una idea, cuando uno exporta a Estados Unidos cualquier producto, normalmente tarda en cobrar el recurso por esa exportación entre 60 y 75 días. Esto tiene que ver con el tiempo que tarda la exportación en llegar al mercado de destino y el tiempo que tarda aquí quien nos ha comprado la exportación en cancelar esos recursos. Entonces, si las exportaciones hoy día han caído, el efecto en el mercado cambiario no se va a sentir sino hasta dentro de 2 o 3 meses. Eso significa que lo que estamos viendo hoy día tiene otros motivos y otras circunstancias. Ahora, ¿por qué el gobierno presenta una lista de probables precios, por ejemplo, del litro de combustible importado por privados en dólares, sabiendo que el dólar a 6.96 básicamente no existe en el mercado boliviano? ¿Por qué insiste el gobierno en esto? Lo que pasa es que el combustible es importado y por lo tanto el gobierno, sabiendo que existe un mercado paralelo desdoblado de divisas, entiende, a pesar de que sigue negando la devaluación, que sería imposible plantear un precio referencial en bolivianos cuando hay tipos de cambio paralelos que se están moviendo. Al mismo tiempo, el gobierno sabe que está incapacitado de proveer divisas a tipo de cambio oficial tanto a las entidades financieras como a cualquier persona que hoy día pueda demandar divisas y por lo tanto, en un acto, yo te diría, de sinceridad muy poco frecuente, en vez de publicar los precios referenciales en bolivianos, está publicando los precios referenciales en dólares porque sabe
que al final del día el gran problema de fondo es la falta de dólares. Bajo este panorama, señor Espinosa, la pregunta parece muy simple, pero puede ser muy compleja de responder. ¿Qué podemos hacer frente a este panorama? ¿Qué nos espera? Mira, lamentablemente los ciudadanos, tú, yo, cualquier persona que nos está viendo en este momento no tiene la capacidad de hacer política económica. Eso le corresponde a las autoridades y por lo tanto las soluciones también están solamente en manos de las autoridades. ¿Qué es lo que deberían hacer las autoridades? Bueno, en principio un manejo responsable tanto de la política cambiaria como de la política fiscal, donde el subsidio es uno de los principales problemas que enfrenta el Estado. El gobierno ya ha venido diciendo desde hace bastante tiempo, sobre todo desde el 6 de agosto, que el subsidio es insostenible. Sin embargo, al mismo tiempo se resiste a implementar políticas que permitan su levantamiento paulatino o abrupto. Eso ya depende de las decisiones políticas, pero en definitiva responsable con una situación fiscal que resulta evidentemente insostenible. Si no, no veríamos colas en las gasolineras. Ahora, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Las personas de a pie, proteger el patrimonio. Cada uno entenderá cuál es la manera más correcta de proteger su patrimonio, el ingreso, el salario que recibe mes a mes, porque algo que es inevitable en los próximos meses es la escalada de precios. Ya lo hemos estado viendo en los últimos 3 o 4 meses, cómo los precios de la canasta básica han empezado a tomar una velocidad diferente. Los incrementos de estos precios probablemente en los próximos meses sean todavía mayores, precisamente porque las expectativas se han movido. Y a esto hay que sumarle una época en la que los precios usualmente tendían a crecer. En fin de año, durante la época de vacaciones, carnaval, año nuevo y demás, los precios tienden a subir. Así que en ese escenario hay que agregarle toda la conflictividad que nosotros tenemos hacia adelante, pues es muy probable que la inflación sea uno de los grandes problemas y por lo tanto las familias deben empezar a pensar en proteger sus ingresos ante el incremento de la inflación. Para ir cerrando, por favor, la entrevista, ¿qué panorama nos espera el 2025 cuando el gobierno hoy habló ya del presupuesto general del Estado, una gran mayoría para el gasto corriente de este presupuesto, y manifiestan también que existiría una inflación del 7,5%, lo que tiene proyectado el gobierno? ¿Qué panorama nos espera el siguiente año, Gabriel? Mira, el año pasado, o mejor dicho, este año, cuando el gobierno ha hecho las proyecciones para la inflación, se hablaba de cerca de 3.5% como meta de inflación. Hoy día, a octubre, el dato que tenemos consolidado duplica la proyección que ha hecho el Ministerio de Economía. Y faltan todavía los 2 meses que usualmente son más inflacionarios. Así que es muy probable que todas las proyecciones que hoy día ha presentado el gobierno en un presupuesto que, dicho sea de paso, se está presentando prácticamente un mes después de lo que dicta la ley, van a ser equivocadas. Esto porque el deterioro en la economía es mucho más grande y más palpable para las familias de lo que el propio gobierno admite. Entonces, el año que viene es muy probable que veamos tasas de crecimiento de la economía mucho menores. Esto significa menos ingresos para las familias. Es muy probable que veamos inflaciones mayores. Es probable que el 2024 lo cerremos con una inflación a 2 dígitos y por lo tanto esto significa una pérdida en el poder adquisitivo de las familias. Y finalmente es posible que veamos un deterioro cambiario todavía mayor al que hemos vivido durante este año, lo que de nuevo tiene que ver con la capacidad de las familias de preservar su patrimonio. En ese escenario, de nuevo, las familias, más que responsabilidades, solamente le quedan opciones. Una de ellas es proteger su patrimonio, defender su consumo, tratar de establecer estrategias que le permitan minimizar este impacto macroeconómico que van a sentir en sus ingresos y por lo tanto tratar de preservar de alguna manera el poder adquisitivo. Por supuesto, y a esto habrá que sumarle que el 2025 vamos a tener un año altamente político, con cierta inestabilidad que puede generar todavía un efecto mucho más adverso en la economía. Señor Espinosa, un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches. No, el gusto ha sido todo mío. Que sea una buena noche para ti y la audiencia. Muchísimas gracias. Gabriel Espinosa, economista.